¿Cómo están, chicos? Darles la bienvenida nuevamente al espacio virtual. Hoy vamos a terminar el tema número 4. Hemos estado viendo lo que son las técnicas de recolección de datos. Recordemos que hemos hablado de lo que es la medición como una técnica, la observación como otra técnica, y ahora vamos a hablar de lo que es la encuesta. Seguramente para nosotros, cuando decimos encuesta, se nos viene a la cabeza y hablamos de que alguna vez lo hemos hecho, ¿no? Es un documento en el cual existen varias preguntas y nosotros tenemos que ir realizando, pero hoy vamos a saber que la encuesta engloba tanto a la entrevista y el cuestionario. O sea, la encuesta es la técnica superior que se toma en cuenta como un proceso de recolección de datos de manera escrita, oral, como nos dice la definición, pero que no solamente es ese documento escrito, ¿no? Entonces, con esa aclaración vamos a empezar a explicar esta parte del tema. Y vamos a decir que la encuesta es una actividad destinada a la obtención de datos mediante preguntas orales o escritas a personas de un colectivo determinado, ¿sí? Entonces, no nos equivocamos, son preguntas, pero también pueden ser orales y también pueden ser escritas, ¿no ve? Entonces, en esta parte de la encuesta como técnica vamos a encontrar dos técnicas que son parte de la encuesta, son la entrevista y el cuestionario. En ello ustedes se van a ir dando cuenta mucho mejor a qué nos referimos. La entrevista ¿qué es? Es una técnica en la que una persona, el entrevistador, solicita información de otra o de un grupo entrevistados informantes para obtener datos sobre un problema determinado. Es decir, que la entrevista se caracteriza por una interacción verbal didáctica cara a cara. Aunque tengamos nuestra guía de entrevista, pero lo importante para nosotros es que estemos en contacto con la persona o con el grupo de entrevistados, ¿sí? Esa es la característica principal. Se va a basar en preguntas, pero estas preguntas tienen que ser de forma personal. Clasificación de la entrevista. La clasificación de la entrevista pueden ser, hay entrevistas estructuradas, estas son las entrevistas formales, se realiza sobre una guía de preguntas cuidadosamente elaboradas, es decir, cuando se tiene que hacer se quiere recolectar alguna información y te dicen tienes que hacerlo en base a una entrevista estructurada, sí o sí, nosotros como entrevistadores tenemos que hacernos una guía de entrevista. Tienen que estar ahí las preguntas que nosotros consideramos las pertinentes para que se pueda realizar la recolección de datos y nos sirva para lo que estamos realizando, sea nuestro estudio o proyecto que vamos a realizar. ¿Ya? Tiene que haber una guía de entrevista. Luego, tenemos la entrevista semiestructurada, es decir, el entrevistador tiene una cierta libertad en la secuencia de las preguntas. Tenemos una guía de preguntas, pero posiblemente en el momento que estamos realizando la entrevista suele de que no va a ir con en la misma secuencia las preguntas, es decir, que posiblemente el entrevistador o el entrevistado quiere hablar de la última pregunta primero, se le viene a su cabeza y empieza a hablar. Entonces nosotros tenemos esa flexibilidad de poder abrir ese espacio para que nuestra entrevista sea lo mejor posible y podamos recolectar la mejor información que nos sirva para nuestros proyectos o estudios que estemos realizando. Después tenemos la entrevista no estructurada. Las preguntas van surgiendo espontáneamente, es decir, que no llevamos ninguna guía de entrevista. ¿Tenemos el tema? Sí. Estamos en nuestra cabeza lo que queremos ir a preguntar, pero vamos a ir a preguntar solamente sin tener ninguna guía. Este tipo de entrevistas se los va a utilizar en los proyectos, como por ejemplo las entrevistas no estructuradas. Es cuando nosotros como entrevistadores o que queremos hacer el proyecto, vamos a la empresa donde hemos visto que podemos realizar un proyecto y decimos más o menos qué necesidades tienen ellos, ¿no? Contables, o cómo están en su parte contable, para poder tener un diagnóstico de cómo está la empresa. Entonces ahí no llevamos ninguna guía de entrevista, pero
Cuando ya nosotros nos han dado el pie para poder realizar en esa empresa, tenemos que estructurarnos una guía para poder reforzar nuestro diagnóstico. Y cuando hacemos el diagnóstico, ahí sacamos pues cómo está la empresa según las aseveraciones que nos ha dicho el entrevistado, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros utilizamos en nuestros proyectos o también en otros estudios que se pueda realizar para poder tener una información lo más cierta posible. ¿Qué es el cuestionario? Ya hemos hablado de la entrevista, ahora vamos a hablar del cuestionario. Técnica de recolección de datos que consiste en la obtención de datos mediante un conjunto de preguntas elaboradas cuidadosamente para que el sujeto de la encuesta, la persona por sí mismo, y luego sean procesadas las respuestas. Los cuestionarios se pueden aplicar de forma colectiva, pero las respuestas deben ser individuales. Actualmente se usa el Internet. Este es el que nosotros conocemos. Seguramente lo hemos hecho en colegio, seguramente lo hemos hecho también en otras actividades o nos han hecho un cuestionario, ¿no? La técnica es el cuestionario. En ese sentido, tenemos que elaborar sí o sí una guía de preguntas, un cuestionario, tiene que ser escrito, en el cual nosotros vamos a aplicarlo al sujeto y él debe de ir respondiendo las preguntas mismas y generalmente el cuestionario es su técnica madre, podríamos decir, de las investigaciones cuantitativas, porque estas nos van a dar datos estadísticos que nosotros necesitamos aprender o nosotros necesitamos recolectar. Clasificación de las preguntas. En un cuestionario pueden haber preguntas abiertas. Estas preguntas abiertas son libres o no limitadas, permiten una respuesta amplia. Damos un ejemplo ahí. Dice, ¿qué opina usted sobre las normas de prevención del coronavirus? Entonces, ahí nos está dando la posibilidad de poder nosotros introducir nuestra opinión de forma abierta. No nos están limitando a nuestra respuesta. En cambio, vienen las otras que son las preguntas cerradas. Ellas sí limitan, son alternativas, limitan a elegir solamente una o más respuestas sugeridas en el cuestionario. Es la mayor parte que nos realizan, ¿no? Por ejemplo, en un cuestionario de unas 10 preguntas, 9 van a ser cerradas y al último nos pueden poner una abierta para ver nuestra opinión, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿tiene usted correo electrónico? Y ustedes tienen que poner sí o no. Entonces, a eso nos referimos a lo que son las preguntas abiertas y lo que son las preguntas cerradas. ¿Ya? Con eso, chicos, hubiéramos acabado lo que es este tema de lo que son las técnicas. Habíamos dicho también que vamos a subir en el transcurso de estos días también yo les voy a estar dando material acerca de un ejemplo de guía de observación, un ejemplo de guía de entrevista, de cuestionario, para que posiblemente, no sé, vamos a estar haciendo un trabajito por ellos si nos alcanza el tiempo en los cursos, según lo que se vea y se tome las decisiones como Estado con este tema del coronavirus, vamos a estar desarrollando. Pero por el momento nosotros ya hubiéramos acabado con este tema que son las técnicas de recolección de datos, que sin duda es una de las más importantes también, como han debido ver. Entonces, esta semana no tenemos tampoco trabajos, estén a la expectativa porque lo voy a ir subiendo el material de los ejemplos de guías que vamos a ir realizando o tomando como ejemplos para que ustedes puedan darse un poquito más de tengan un poquito más de conocimiento de estos instrumentos que se utilizan para los estudios o para los proyectos de grado. Muchas gracias, chicos, y con eso terminamos el tema número 4.